la mañana, 5 minutos. 10 de la mañana, 5 minutos. 10 de la mañana, 5 minutos. Ustedes siguen en sintonía de Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a tener a continuación un diálogo con el profesor Jorge Escala. Recordamos de él pues, a un combativo dirigente del Movimiento Popular Democrático, ahora Unidad Popular, fue asambleísta, presidente de la UNE y actualmente pues un dirigente que está acompañando realmente en las lides y en las protestas del magisterio, no solamente de la ciudad, sino también de todo el país. Bienvenido, Jorge, y le preguntamos, ¿cuál es la situación del magisterio actualmente? Inseguridad con las vacunas, el tema de los salarios, el tema de las denuncias en contra de la que fuera ministra de Educación. ¿Cómo estamos actualmente en este breve análisis que hemos hecho, Jorge? Buenos días. Buenos días, Alcides y Julio. Saludo. Y también un saludo a la sintonía de Radio Atalaya. Bueno, en estos momentos, en la actualidad, la profesión docente es una de las que se desarrollan, se desenvuelven en un ambiente de alto riesgo por la situación de violencia delincuencial desatada en todo el territorio nacional y que se siente con fuerza en nuestra provincia. Como nunca antes, Julio fue maestro y sabe lo que significa este cambio de generación, si se quiere. Hoy en los establecimientos educativos tenemos niños, Alcides, adolescentes, que vacunan, extorsionan a otros estudiantes. Eso no vivíamos en los tiempos de Julio Ayala. Yo sigo siendo docente, tengo 31 años todavía, me faltan 6, 7 años para la jubilación, pero es lo que estamos experimentando. Maestros que son víctimas también de las vacunas, de la extorsión, del secuestro, y lejos de dar protección el Estado, los distritos se han convertido en un instrumento también del acoso y también de las vacunas. Directores distritales que vacunan a docentes, piden coimas para cargos de directivos, ¿ya? Y una serie para contratos, nombramientos provisionales, que eso ha proliferado, ha aumentado, se ha incrementado como parte de la precarización laboral. En todo caso, vivimos en un ambiente y trabajo de zozobra, de temor. Eh, la vida de los maestros pasamos en vilo, si se quiere, porque no sabemos si regresamos a nuestros hogares luego del trabajo con vida, pero no es solamente los maestros, es la comunidad educativa en general. Y por eso... Jorge, el año pasado, en noviembre, ¿verdad? El gobierno a través del Ministerio de Educación presentó el denominado Plan Escuela Segura. ¿Se aplica, no se aplica? ¿Hay los efectos, no hay los efectos? ¿Cuál es la situación? Bueno, el plan Escuela Segura fue simplemente discúlpeme que utilice el término, un sainete de la ministra de Educación, que lejos de dar respuesta real, objetiva, a los problemas de inseguridad que se viven en los planteles educativos, se inventó un nombre, Escuela Segura, que existe, por decir, en Colombia, se ha aplicado también buena parte en Perú y en algunos otros países, que le hizo cambiar nomás algunos datos, pero resulta que nunca se discutió, nunca se debatió, nunca se implementó. Solo fue para la prensa, para la foto, para el pantallazo, pero en la realidad no puede haber escuela segura si hay más de 4.000 locales escolares, para poner otro ejemplo que también amenaza con la seguridad de los actores de la educación, que tienen pésima infraestructura y que están siendo amenazadas o están en zonas de alto riesgo, ¿ya? ¿Cómo se puede garantizar seguridad en instituciones educativas si solo 400 directores o rectores de más de 8.000
instituciones educativas que tiene fiscales que tiene el sistema educativo del país, solo 400 tienen acción de personal de encargo. El resto trabaja con un oficio de docente asumiendo las funciones de rector. ¿Cómo se puede hablar de seguridad si el vicerrector en todo el país, las 8,000 instituciones educativas, no tienen acción de personal que le garantice legalmente ejercer una función en el aspecto administrativo? ¿Cómo se puede garantizar disciplina si de los 8,000 establecimientos educativos no hay un solo inspector que tenga nombramiento o que tenga acción de personal? Yo trabajo en una institución que tiene 3,000 estudiantes y de acuerdo al reglamento, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, le corresponde un inspector y dos subinspectores. Y resulta que solamente tenemos un maestro que le hemos pedido que nos ayude en la labor de disciplina, y todos los maestros nos hemos distraído de la formación integral para dedicarle gran parte dentro a lo interior de los establecimientos educativos a cuidar la disciplina y a enfrentar dolorosas situaciones que encontramos en las aulas y también en los recreos o recesos. Por lo tanto, no hubo plan de escuela segura, o si hubo fue un fracaso. De tal manera que mire la cifra de homicidio, más de 300, casi 400 niños y adolescentes han perdido la vida a consecuencia precisamente de la inseguridad. Están asesinando a maestros. El que ocurrió, el docente de Leonidas García, este fin de semana asesinaron a un maestro, orientador, psicólogo que laboraba con nombramiento, con contrato en una institución fiscal y también laboraba en otro establecimiento particular, y para completar la economía familiar hacía de taxi. En esas condiciones del trabajo de taxista es que él encuentra a sus secuestradores y encuentra la muerte. Entonces, imagínense ustedes, no hay en este momento una atención, una política que permita garantizar o prevenir hechos, acontecimientos que están amenazando la integridad física, psicológica de nuestros estudiantes y de los docentes. Adicional a esto, Alcide y Julio, es que necesitamos recuperar la autoridad que siempre tuvo el maestro, que fue minada con las contrarreformas que implementó el correísmo durante toda su época y que llevaron a la confrontación de maestros, estudiantes, padres de familia con docentes, de tal manera que no estamos diciendo que la autoridad debe servir, la autoridad que tiene que recuperar el docente, debe servir para oprimir, para perseguir, para el acoso a los estudiantes, sino muy por lo contrario, para ejercer una labor de control y de disciplina que se ha perdido en los establecimientos educativos. Entonces sí necesitamos, y de manera inmediata, y así le hemos planteado al señor gobernador que nos atendió el lunes de la semana anterior, y ha cogido la propuesta, pero ahora queremos que se ejecute, pasar de los diálogos, de la conversación, de las declaratorias, de las lamentaciones, de las vidas perdidas, ¿verdad? A la actuación, a los hechos. Estamos diciendo que de manera inmediata alguien tiene que liderar en cada provincia reuniones de organismos que existen en las normativas, en las leyes, pero que resulta que no están funcionando. Inclusive tienen recursos para garantizar la seguridad de las personas. Por ejemplo, le hemos dicho al señor gobernador que en representación del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, lidere un proceso de convocatoria de manera urgente al Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal, que según el COTAD, que es la ley que reemplazó a la ley de régimen municipal, es un organismo que está determinado en sus competencias
a garantizar seguridad a la población dentro de la jurisdicción del cabildo del gobierno autónomo descentralizado. Y además exige que tiene que invertir recursos en la seguridad ciudadana. Entonces tenemos al Consejo de Seguridad Ciudadana Municipal. ¿Qué está haciendo ese organismo para garantizar seguridad a la comunidad educativa y a la población en general de Guayaquil? No se percibe. Correcto, Que correcto, convoque. correcto. 10 de la mañana, 15 minutos, 10 de la mañana, 15 minutos. Esta es Radio Atalaya y su programa de opinión política, punto de vista. Ingeniero Mendoza, usted tiene la palabra. Andrés, Un gran saludo aquí salud. para el licenciado Escala, que está con nosotros esta mañana. Y lógicamente, Alcides, Julio, saludamos temprano. Como les decía, iba a tener un Zoom para grabar un programa del personaje el viernes y ya estamos acompañándolos, Alcides, Julio, y aquí personalmente a nuestro buen amigo. Hace tiempo que no lo veíamos. ¿Qué ha sido de su vida? No me invita, pues, Andrés. Laborando en mi trinchera, en mi salón de clase, con mis estudiantes, yo sigo laborando. Sigue Sí, en la docencia. yo doy clases en el bachillerato, en una unidad educativa del suburbio, Alberto Perdomo Franco, y ahí entiendo que posiblemente tenga que cumplir mis 6 años o 7 años que me falta para la jubilación. Para la jubilación. Todavía estoy un poquito, hay un tramo largo que recorrer. Pero Entonces, se mantiene juvenil usted, ¿no? bueno, el trabajo y la lucha popular, ¿ves? Ya. La lucha social. Oiga, yo lo que le quería preguntar antes de ir con Julio y con Alcides, es que ayer justamente tuvimos una entrevista sobre este tema de seguridad para los docentes y en general para la educación. Estuvo aquí con nosotros un colega suyo, eh, Leonidas profesor, pero Prieto. Leonidas Prieto, ¿no? Leonidas Prieto, Claro, es sí, joven, Leonidas Prieto. debe tener máximo 35 años, pero que siempre está preocupado por este tema, ¿no? Y que es el que usted está trayendo ahorita aquí a colación y que es fundamental porque el problema cada vez se va incrementando más en lo que tiene que ver a los colegios y escuelas involucrados, obviamente, estudiantes y profesorado, ¿no? Así es. Eso es lo que estábamos comentando, Andrés, que lo que está ocurriendo en la educación, en la escuela, es el fiel reflejo de la sociedad que tenemos. Una sociedad en crisis. Una sociedad que a diario reproduce antivalores. Tanto así que autoridades roben nomás, pero no tanto, ¿no? O hacen obras, pero igual hay que robar. Entonces es evidente que ya no hay valores que puedan guiar la conducta de nuestros niños y adolescentes porque es contrario a lo que reciben en las escuelas, en los colegios, lo que perciben en las redes sociales. Entonces lo que está pasando en el sistema educativo es gravísimo. Hay una crisis alarmante que merece de manera inmediata, como lo ha planteado la Unión Nacional de Educadores en 2 cartas, que le hemos dirigido al presidente de la República, Daniel Noboa, y también le hemos dirigido al ministro de Educación, Daniel Calderón. Y hasta ahora no hay respuesta. Nos preocupa el silencio del señor ministro de Educación. Más de 205.000 niños están fuera del sistema educativo. Pero esto no Eso, viene de ahora. no viene de ahora, pero se viene incrementando. O sea, digo, porque el ministro de Educación actual que tiene ¿cuánto? 2 semanas. 2 semanas, pero algo tiene que decir. Ok. Algo tiene Y que el decir. anterior, ¿qué decía? Y La el anterior. por su irresponsabilidad, por su indiferencia, por haber abandonado sus competencias como autoridad educativa nacional que permite, por su incapacidad, también la UNE está planteando el juicio político con el propósito de que la censura que se logre en la Asamblea Nacional, las causales que originaron o que sustenta este juicio político deben quedar sin efecto o deben ser sujetas de revisión para obligarle al ministro de Educación actual que diga algo. Mire, la ministra del Trabajo, Andrés, ni bien se posesionó en su cargo y dijo todos esas normativas
que dejó firmado Donoso, el anterior ministro de esta cartera de Estado, quedaron sin efecto. La ministra de Educación cada vez implementó normas que impide o bloquea la aplicación de las reformas a la ley, que ustedes fueron testigos y respaldaron el proceso de lucha que lideró la Unión Nacional de Educadores entre el 2021 y 2022, que echó al traste todas esas contrarreformas del Correato, que precisamente se implementó una pedagogía de la opresión, donde se le restó autoridad a los docentes, donde se afectó definitivamente en todos los aspectos pedagógicos, administrativos, a la educación. Se reformó eso, pues la ministra se empeñó mediante acuerdos ministeriales y reglamentos a bloquear esos cambios y por lo tanto debe ser censurada en esa Asamblea Nacional. Entonces, miren, Claro, es uno de los juicios que está... claro, 205.000 niños y es preocupante. Si están al margen del sistema educativo, son presas fáciles. Están siendo reclutados y de manera permanente por las bandas delincuenciales. Es decir, si no se resuelve este problema, si no se reinserta a nuestros estudiantes a sus aulas, nosotros podríamos hablar y las autoridades podrían hablar de millón de planes, pero resulta que nuestros estudiantes están siendo víctimas de este tipo de reclutamiento y por eso se tiene jóvenes en las cifras, en las estadísticas, niños, adolescentes, gatilleros. Entonces necesitamos que los estudiantes, la Ley Orgánica de Educación Intercultural obliga a que el Ministerio de Educación presente un plan de reinserción escolar. El Estado tiene que garantizar eso. ¿Cómo es posible que hay 354.000 niños que están en la indigencia también, abandonados en las calles? Entonces, está desprotegida la niñez y la juventud. Hoy sale un buen reporte en un diario de aquí de Guayaquil, que nos obliga a reflexionar. Aquí en el universo. Aquí en el universo, que nos obliga a reflexionar precisamente de cómo se encuentra la niñez y la juventud. Un observatorio podría alertar el reclutamiento armado de niños y adolescentes. Mientras esto no se resuelva, la inseguridad de manera general va a crecer y de manera particular en los centros educativos. Esto tiene que ser atendido, pero ya. Por eso estamos diciendo al gobernador que convoque de manera inmediata a estas autoridades, a la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que existen, que tienen recursos inclusive, que convocan a la fiscalía, porque no es posible que el maestro que está siendo víctima de la extorsión, del secuestro, presenta la denuncia, va al distrito y le dice quédese callado, y le vamos a dar 3 días de permiso, pero al cuarto día, si usted no se incorpora a su institución, será destituido y el maestro obligado tiene que reencontrarse con el victimario. Van a la fiscalía, presentan denuncia y el distrito, lejos de dar medidas de protección hacia el docente amenazado, vacunado, extorsionado o víctima del secuestro, ¿verdad? Le dice que retiren la denuncia y que si no la retiran la denuncia serán destituidos. Eso ocurrió con la maestra que el día lunes de la semana anterior que visitamos al señor gobernador, le entregó toda la documentación, la denuncia. Ahí está un testimonio y que los medios de comunicación en titulares enormes dicen, me quieren matar, me quieren quemar viva. Vamos a ir con las preguntas del licenciado Julio Osvaldo Ayala Serra también para nuestro invitado esta mañana, Julito. Gracias, Andrés. Profesor Jorge Escala, primero permítame felicitarlo por una cosa que me parece fundamental. Usted ha narrado que después de haber ejercido funciones públicas tan importantes en la Asamblea, sigue en el magisterio. Eso es una buena cosa. Es una buena cosa porque eso significa honestidad. Yo conozco a algunos que llegaron como maestros y nunca más regresaron al magisterio porque salieron ya de allí con plata. Claro, no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron, ¿no? Así que lo felicito por esa situación como primera instancia, Jorge. En segundo lugar, le pregunto, usted que todavía sigue dentro de la docencia, yo ya pues me jubilé hace 9 años, usted que sigue allí, ¿usted cree que haya la conciencia en el magisterio como para ayudar
a salir al país de esta enorme crisis en la que vivimos, porque sin educación los países ni se desarrollan ni salen de las crisis. Entonces, el rol del profesor ahora tiene que ser trascendente. Por ejemplo, vincularse más a la comunidad, organizarla, hacer, por ejemplo, que los jóvenes que hoy no tienen nada más que hacer que encerrarse en un cuarto, salgan, por ejemplo, sábados y domingos, lógicamente por turnos de los docentes, con la colaboración de la comunidad, a utilizar esas instalaciones que son verdaderos lucros cesantes, patios, aulas, que podrían utilizarse para hacer deporte, para hacer teatro, para hacer danza, para hacer música, para hacer tantas cosas que el género humano puede participar en eso. Y no solamente pues ser el docente que va al aula, entrega un conocimiento y se va de eso sin importarle lo que pase ni con sus alumnos ni con la comunidad. ¿Usted cree que se puede lograr aquello, Jorge? Por supuesto, estimado Julio, debe ser una labor y de manera permanente, pero las condiciones en que estamos hoy desarrollando nuestro trabajo, con inclusive medidas y políticas que vienen y de manera que caen de manera vertical por parte del Ministerio de Educación, limitan, impiden esta labor. Por ejemplo, si queremos hacer eso, hoy hay un nuevo currículo que prohíbe, limita ese tipo de actividades. Un nuevo currículo que usted fue testigo, Julio, porque estaba en ejercicio de la docencia. La UNE lideró 3 procesos de consulta que se denominó Consulta Educación Siglo XXI, que involucró no solamente a los actores de la educación, medios de comunicación y todos los estamentos del sistema educativo de todos los niveles, y al final dio como resultado una nueva reforma curricular con un nuevo currículo en el país, porque el currículo, debe saber la gente que nos escucha, no es solamente un listado de materias, sino que es el plan, el proyecto de nación, el proyecto que tiene todo país en función de convertir a la educación en el instrumento de progreso y desarrollo para los pueblos. Imagínense que hoy la ministra de Educación, a pocas horas de concluir sus funciones, dicta un acuerdo e impone un nuevo currículo nacional sin consultar con los actores. Claro que en su plan, en sus antecedentes, dice, hubo más de 900,000 debates, participación, todo en internet, pero en las escuelas y los colegios nunca llegó el debate. Y ahí eliminan eliminan asignaturas importantes como historia, para poner un ejemplo. Reducen el tiempo o las horas de cultura física. No les importa el arte, la cultura, pese a que las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural recupera al profesional especializado en lo que antes teníamos, pues Julio, el maestro de canto, al maestro de música, al maestro del folclore, ¿verdad? Todo eso elimina y se inventan nuevas materias que no existen los profesores o los docentes especializados para esto. Entonces el maestro puede desarrollar ese tipo de actividades, pero ahora dejó un acuerdo la ministra de Educación, que está prohibido abrir las puertas a personas extrañas. Y no son extraños para nosotros, ni nuestros estudiantes, ni la comunidad. Y entonces, para poder realizar ese tipo de actividades, hay un trámite de manera burocrático que tiene que ser aprobado por el distrito, Julio. No Terrible. Es terrible lo que has narrado hoy día, Jorge. Es terrible que ni siquiera hayan autoridades en los planteles educativos y que los distritos manejados por personas neófitas que no saben de educación sean los que impongan acciones. Ya ahora ni siquiera un profesor puede hacer una declaración sobre la problemática que vive su institución educativa porque está prohibido por estas autoridades. Jorge, dime tú una cosa, ¿qué sabes del nuevo ministro de Educación? Bueno, de lo que conocemos es un joven profesional, como todos aquellos que tienen títulos rimbombantes y que han estudiado la educación desde el internet,
que han estudiado la educación o se han formado para ser profesionales de la docencia, en la investigación, que está correcto, pero nadie puede enseñarle, ¿verdad? Lo que siente o vive el maestro en sus aulas, en la labor en el sector rural, en la labor en los suburbios. Esa es la mejor escuela, la mejor enseñanza, lo que se sensibiliza. Más que complemento es la formación que le da el trabajo, la vida, la relación del docente con su estudiante, con su comunidad. Eso no tiene. Y eso hace... Así, Jorge, ha sido invitada a las organizaciones clasistas, por ejemplo, a participar con un diálogo con el ministro. ¿Hay apertura en ese sentido? De ninguna manera. ¿Qué es lo que hizo la ministra Brown? Imagínate, Julio, creó 16 gremios en pleno proceso de reforma a la LOEI por la equiparación salarial. Y se reunían cada vez para bloquear la equiparación, y cada reunión que le llamaban mesa técnica, donde la UNE, por supuesto, jamás asistió, porque eso era reparto de cargos. Les daban direcciones distritales, subsecretarías de educación, encargos de rectores, porque resulta que de los 8,000 rectores que deberían todos ellos tener su nombramiento o contrato o nombramiento definitivo, ¿verdad? Por el periodo que le corresponde, solamente 402 rectores o directores de escuela ganan su salario por ejercer la función directiva. El resto, solo con su salario de docente, está asumiendo la labor de director o rector. Esos 400 cargos es lo que, discúlpeme que tenga que decir y recordar, como resultado de mi labor parlamentaria, la última en el 2012, porque yo terminé mis funciones en el 2013, llamé a comparecer a los dos ministros, la de Educación y al del Trabajo. Ya un año en vigencia la LOEI, que entró en vigor en el 2011, y resulta que no habían rectores titulares. Ellos llegaron con ese acuerdo interministerial que está vigente y que solo reconoce la creación de partidas para pagarle la remuneración a los rectores, pero solo a 400 de 8,000. Entonces, mire, y se reparten esos cargos entre ellos. Entonces, crearon estos tipos de que no son gremios, sino que son grupos, grupillos o grupúsculos, ¿verdad? Que los utilizan para implementar contrarreformas, como por ejemplo, se reunieron a 3 o 4 días de terminar las funciones de María Brown, se reunieron supuestamente todos los gremios y dieron a luz este currículo que les estoy comentando, Julio. Entonces, la UNE no se puede prestar un gremio histórico que nació combatiendo a dictaduras, gobiernos totalitarios, que nació defendiendo la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, que nació defendiendo las libertades, la democracia, y que sigue luchando por conquistar y alcanzar una educación democrática, incluyente, emancipadora. No puede prestarse jamás para eso. Muy por lo contrario, combatimos ese tipo de gestión, y por eso estamos planteando el juicio político a la ministra María Brown, y que esta asamblea no puede ser indiferente. Entonces, el ministro de Educación, que solo conoce la realidad que vive el sistema educativo, los padres de familia, los estudiantes, que solo los docentes, que solo conoce vía internet, sería bueno que visite los locales escolares. Hoy lo vemos que está, y está bien, no cuestionamos, se reúne solamente en establecimientos educativos particulares a realizar videos, mensajes navideños, mensajes por fin de año. Y eso está bien, pero resulta que nos están matando. Matan a nuestros estudiantes, matan a los docentes. 4,000 instituciones educativas están en riesgo frente al fenómeno del niño, destartalados, que ya no sirven, que apenas les cae el primer aguacero, desaparecen. Y resulta que es indiferente y está mudo. Algo Jorge,
Jorge, toda esta problemática que tú nos has narrado con gran acierto, sería bueno, y yo lo quiero invitar a mi querido amigo don Andrés Mendoza Paladines a que haga, de ser posible, un programa especial sobre educación, porque sin educación los pueblos no se pueden desarrollar, o sea, ni avanzar, mi querido un Andrés. Panel especial, mi querido Julio, ¿no? Sí, sí, yo creo que sí. Julio, mire, además a todos estos problemas que hemos mencionado, se suma el hecho de que los maestros no pueden hacer préstamos hipotecarios, quirografarios. El maestro necesita la atención médica y psicológica que lo da el Seguro Social como parte de sus prestaciones, pero no puede acceder ni el maestro ni su familia porque hay una mora elevadísima. Yo me puse, a ver, el gremio me ha nombrado asesor y me puse a investigar solamente la mora que tienen los distritos de la provincia del Guayas. De los 24 distritos, todos tienen mora o glosa y tienen una mora que supera los $167,000. $167,000. Acumulan glosas acumulan glosas por 4,125 glosas. Y esas glosas representan $959,000 y más. Imagínate, Julio, el distrito que más debe es nada más y nada menos la que dirige el señor Estacio Corozo Valerio Adelino, del distrito 3, el que queda al lado del Vicente Rocafuerte, que no es docente, Y el ministro de Educación sobre esto tampoco se pronuncia. Y verificando quiénes son los directores, nos encontramos, Julio, con una realidad indignante. En el distrito 8, de aquí del norte de Guayaquil, ¿verdad? Estamos hablando de la Tarqui, Montesinaí, todo lo demás. María Abraham había nombrado a uno de estos directores un policía en servicio activo, dice, para combatir la delincuencia. Y ahora que estamos denunciando estas irregularidades a propósito del juicio político, aparecen denuncias de docentes que eran vacunados por este policía de director distrital de educación. Les pedía $2,000, $3,000 para darle un cargo de rector. Imagínate, Julio, eso no puede ocurrir en el sistema educativo. Nos encontramos con esta realidad de la señora Garófalo Argüello Mirta Gisela. Vamos, tremendo. Andrés, sí, a ver. Ella viene jefe político, teniente político en la provincia de Bolívar, 2012-2015. Directora distrital en Chillanes, en la época del correísmo. Luego la pasan con Moreno y Lazo a ser directora distrital en Yaguache. Directora distrital de educación, Novol, Daule, Santa Lucía. Y hoy la premian nombrando la subsecretaria de Educación en la zona 5 de Milagro, y en todos estos distritos educativos que pasó hay denuncias de corrupción, irregularidades, hasta nos hemos encontrado que tiene a su cargo juicios penales porque con el vehículo propiedad del distrito en algún momento hubo un accidente y que terminó con la muerte de la persona que iba en una moto. Todos estos directores distritales están que bailan, hacen fiesta, porque han sido ratificados por el actual director o el actual ministro de Educación, que vienen desde la época del Correato, que lejos de resolver los problemas de esos distritos se han convertido en foco de corrupción. Muy bien, vamos a estar muy atentos a eso y vamos, Jorge, a hacer lo que sugiere Julio, que me parece una gran idea, un programa dedicado a la educación, que puede ser a finales de esta semana o inicios de la próxima, para aprovechar que esté Julio, que conoce muchísimo de la materia. Así es que si es que Alcides tiene alguna inquietud final, pues vamos con... No, ninguna, Alcides. oiga. Pero, Ninguna, porque Jorge ha hecho una exposición muy metódica, muy explicativa, muy extensa. Le entiendo bien. Ha tocado los temas pertinentes de la entrevista. sí, la verdad que muy clara y, como bien dicen ustedes, muy didáctica y con los puntos y cifras y nombres como para que sea más explicativa y clara.
Jorge, muchísimas gracias. Andrés. Vamos a invitarte para la próxima semana. Sería importante, Andrés, Sí. que es algo que hacer por la educación, como decía Julio. Es que la educación, si la educación está en crisis, no se puede hablar de inversión, de progreso, No, nada. nada. A él, Sí, la asociación. busquemos la manera como también otras entidades, otras instituciones hacemos causa común para rescatar la educación. No, pues un pueblo sin educación no tiene futuro, ¿no? Así es. Una Entonces, nación ahí sin dejamos educación hecha no la tiene invi- futuro. Ahí dejamos hecha la invitación y ojalá que el gobernador concrete esta reunión con estos organismos que le hemos planteado. Y vamos a estar pendientes. Obviamente, para este programa que estamos citando, vamos a invitarlo al gobernador o por lo menos que nos diga cuál será su acción al respecto Muy bien, al coronel Alberto Molina. Nos vamos a la pausa comercial. Alcidito, Julio, hasta Se mañana. cuidan, pasen bien. Y si no nos vemos, un buen año. Igual, para Jorge. Nosotros nos vamos a despedir. Está aquí Fernando Flores Marín. Bueno, es el rugido, Alcidito, ahí. Claro, a los tiempos, oiga, un A poco los, para aflojar la garganta porque la teníamos de ese rugido, pues. exacto, oiga, le hemos tenido contenido, no. Contenido, claro. Oiga, Oiga, este fin de año hay que hacer un buen rugido, ¿no? un rugido de esos, digamos, para terminar el año, despedir el año, como quien dice, como una camareta, así. Un rugido, oiga, un rugido sinfónico de muchísimas personas. Gran idea. ¿Se acuerda que el que rugió muy bien el otro día fue el sociólogo Stalin Poveda? ¿Se acuerda? Oiga, Claro. como esos tigres de Cascol. De Cascol. Muy bien. No como gato. En Cascol solo hay gallos, mi querido amigo. Él es de la gallera de Cascol. Allá no hay tigres. Gallos es que hay. Gallo nada más. Nos vamos, está bien. Buena puntualización. Bueno, Nos que vamos le a la vaya bien. pausa.